Libro de Deuteronomio, capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Vamos a hacer la lectura alternada. Recuerden, ahí tenemos registrado de los versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios aquí, los que tienen la Nueva Biblia de las Américas, dice aquí: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hasta allí quedamos. Quise leerles porque noten aquí el énfasis que se da hacia quiénes, hacia tus hijos, y el marco en el que debe de presentarse esa escritura. Les invito a que inclinen su rostro y oremos. Padre Santo, te agradecemos tu bondad, te agradecemos tu palabra que siempre nos orienta, nos guía. Te agradecemos, Señor, que nos permites tener el privilegio de meditarla en esta hora. Te rogamos que estés con nosotros, te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo, que limpies nuestra mente, nuestro corazón con la sangre preciosa de nuestro Salvador, que nos hagas receptivos a las enseñanzas, Señor, de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos este momento y lo dejamos en tus manos. Amén. Hace algunos años atrás, hermanos, y sí son algunos años, yo la verdad es que ha llegado ya como el momento en el que pierdo la idea de los años, cuándo fue. Creo que ahorita nada, porque está mi hija mayor aquí, me estoy dando medio cuenta cuándo fue, porque ellos estaban bien chiquitos en ese entonces. Llegué a una iglesia que muchos de aquí conocen, que se llama Luz y Salvación, allá en Ciudad Victoria. ¿A que sí? Que ahí estaba el pastor Rafael muchos años. Por si no saben, el pastor Rafael es familiar de los hermanos Rodríguez, la hermana de la hermana Blanca, la hermana Araceli. Bueno, llegué allí, ya estaba el hermano Jorge Alvarado como pastor. Había una reunión y en esa reunión había varias hermanas y me encontré una muy grande con la que empecé a platicar y me empieza a decir la hermana que de dónde venía, me empezó a preguntar y pues cosas así, y luego me empezó a preguntar que incluso dónde había estudiado para el ministerio y todo. Bueno, me enteré después que la hermana era misionera, por eso es que andaba haciendo preguntas de esa naturaleza. Cuando le dije dónde, se quedó sorprendida porque conocía el lugar, conocía el seminario y conocía, dice, me empezó a hablar del hermano, el que fundó esa institución años atrás, que se llamaba Edelmiro Espinosa.
Acuérdense que en aquellos años se ponían esos nombres. De hecho, él mismo era, si ustedes leen algo de él, se dice Edelmiro J. Espinosa. La J fue porque alguna vez llegó a cambiarse el nombre, se puso Juan. Fue a registrarse que le quitaran Edelmiro y se puso Juan. Y ya después, cuando empezó a caminar en la fe, como creyente, ya no le interesó y regresó su nombre, pero dejó ahí la famosa J. De ahí es, por eso es Edelmiro J. Espinosa, el hermano. Bueno, él es hijo del segundo pastor presbiteriano ordenado en México. Ustedes saben que primero eran puros norteamericanos, misioneros, y el hermano Alejo Espinosa es el segundo ministro ordenado mexicano, junto con Apolonio Vázquez. Entonces, el segundo fue el papá del hermano Edelmiro. Imagínense cómo estamos hablando ahí de la prehistoria de la iglesia presbiteriana. Lo que pasa es que la hermana de repente me empieza a decir que los hijos del hermano Edelmiro eran unos calaveras. Fíjense, el hermano bien, o sea, lo conocíamos como un creyente bien. Y hasta ahí con esta hermana me vine a enterar de que los hijos eran bien calaveras. Pero no es de todo lo que me enteré, es que no se queda ahí la historia. Dice, ¿y cómo cambiaron? ¿Y cómo cambiaron? Todos se hicieron pastores. Héctor Espinosa después fue uno de los que estuvo en el seminario de estudiar dirigiéndolo. Trabajó muchísimo, por eso y la raíz de su trabajo es que tiene las instalaciones actuales. Samuel Espinosa en los Estados Unidos, pastoreando allá. Beatriz Espinosa, casada con un hermano que se llama Virgilio Zapata, de pastor allá y trabajando fuertemente allá en Guatemala. Y interesantemente, H.O. Espinosa, ¿qué tal tienen ahí sus Biblias estas? ¿Sí? No sé si estén como la mía, porque la mía está medio difícil, hermanos. Pero en las primeras páginas de repente dice donde dice traductores. ¿Tienen esa página? Donde dice traductores. ¿Sí la tienen? Chequen ahí donde dice traductores de la Biblia de las Américas, abajito de eso está el doctor Ismael Amaya. ¿No ese es el primer nombre que tiene? Es un maestro que tuve, Ismael Amaya, maestro de teología bíblica. Váyanse más abajito, Israel Carmona, Herbert Cassett, y después está quién. O sea, uno de los hijos que habían sido bien calaveras del hermano Edelmiro Espinosa. Es uno de los traductores de la Biblia de las Américas. ¿Se fijan? Escriben un libro que se llama, uno de ellos, Héctor Espinosa, escribe un libro que se llama Historia de un Milagro. Y en ese libro, una de las cosas que más proyectan es lo que veían. Hay cosas que a veces no se comprenden hasta que ya está uno grande, ¿no? Sobre todo de hijos papás. ¿A poco no es cierto que los hijos a veces no captamos cosas de los papás hasta que ya pasamos una etapa? ¿Les pasó eso? A mí sí me pasó. Comprender cosas de ellos, cambiar mi perspectiva de ellos, de mis padres,
cosas que pensaba cambiando, se transforman porque voy entendiéndolas. Eso llega a pasar. Bueno, en ese libro Historia de un Milagro retrata al papá. Gran parte de lo que escribe en la introducción de ese libro es al papá. Empieza a definir lo que vio de su papá y las cosas que empezó a saber de su papá que ni siquiera sabía, empezó a ponerlas allí. Bueno, las describe ahí. Al final de cuentas terminó de alguna forma eso marcando algo en su vida y entendiendo mucho de lo que había, pues ellos habían tenido o habían vivido como familia. Todavía les tocaba en aquellos años, imagínense el papá salir a caballo para ir a predicar en diferentes lugares a caballo. No sé si ustedes han visto fotografías de la Ciudad de México, aún de la Ciudad de México, si hablamos de los 60s. ¿Han visto fotografías de cuando estaban construyendo el Estadio Azteca por ahí, los que son curiosos del fútbol? ¿Qué es lo que había alrededor? Hay fotografías donde salen pasan personas con burros, con carga. O sea, la Ciudad de México en ese tiempo era altamente rural, todos los alrededores. La zona centro, lo que se llamaba zona centro, que ahora ya ni centro es, ¿no? Como aquí, que lo que se dice el centro de Tampico, pues ni centro es ya tampoco, ¿no? Porque la ciudad se va expandiendo según el territorio que tiene. Bueno, la zona centro era lo que se ubicaba. Hay una fotografía desde la catedral, los que ubican un poco la Ciudad de México, está muy cerca a la Merced. Hay un lugar donde van a comprar muchas mercancías. De ahí, de donde está el Zócalo, está muy cerca a la Merced. Bueno, desde ahí, desde la torre de la catedral, toman una foto hacia la Merced, y de la Merced, lo que es hoy, donde está el metro Carrera Santa Anita, no, pero ahí ya ni se ve nada, pero todo eso era campo, todo, de ahí para allá era puro campo. Sembradíos, no hay ni una sola casa en esa. Estamos hablando de tiempos del siglo XX, mediados, estaba muy chico. Entonces no nos resulte raro que digan que se iban a caballo acá y allá y todo eso, porque eran zonas alejadas y era como llegaban. Entonces, literal, lo que cuenta en ese libro es que veía cómo el papá se iba con alimentos frescos, con pan fresco que le daba a su mamá, y llegaba el papá todavía en las alforjas del caballo con pan, pero ya todo como los gabaonitas, ya todo mohoso, después de hacer el recorrido que le tocaba al hombre. Entonces, varias cosas vivieron que dejan registradas allí, pero lo que quiero que noten, hermanos, es cómo puede haber una huella. ¿Quién puede dejar una impresión más fuerte en la vida de un hijo? Puede ser buena, obviamente, o puede ser mala. Pero ¿quién es el que va a dejar eso? Está ahí en casa. Por lo mismo es que no hay nada más desafiante, aunque sea también tan gratificante, pero no hay nada más desafiante que ser papá. Ahora, cuando venimos a las Escrituras, estas nos enseñan, hermanos, que no mira las cosas como en general el mundo habla de ellas. ¿Qué es lo que importa en las Escrituras? Fíjense, cuando nos referimos a los papás, a papá o mamá, en las Escrituras no importa tanto lo que hacen ellos. No importa lo que hacen ellos tanto. No es el énfasis que le da la Escritura. Lo que importa en las Escrituras es a quién les sirven ellos. No es tanto qué hacen, sino a quién les sirven. Lo que hacen tiene que ser resultado de a quién les sirven.
Entonces su enfoque, fíjense, por extraño que parezca, para que contrasten con lo que se llega a pensar, ¿qué diferencia hay con una persona que no es cristiana? Cuando ustedes o escuchaban que en las escuelas en ciertos días se apartaba para escuela para padres, ¿se acuerdan que así se llama? No sé si todavía lo hagan, pero ¿cuál era el enfoque de eso de escuela para padres? ¿Quiénes son el enfoque? ¿Cuál es el objetivo? O sea, que sean ¿qué? Los papás que sean, bueno, educadores, ¿cómo? Maestros puede ser, pero ejemplo, que sean ¿qué? Los papás. Buenos ¿qué? Buenos padres. Fíjense el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que sean buenos padres. Eso en la escuela. Bueno, esto es, si decimos que lo que importa no es tanto lo que hacen los papás, las mamás, sino a quién sirven, entonces el llamado principal en las escrituras no es ser buenos padres. ¿Sí se fijan? ¿Cuál es el llamado principal? Si la cuestión es a quién sirve, vean cómo cambia el enfoque. Si el llamado principal o si lo que importa no es tanto lo que hacen papás y mamás, sino a quién sirve, entonces el enfoque de la escritura o el llamado que les hace la escritura no es a que sean buenos padres. El llamado principal de las escrituras es a modelar una relación con Dios y que ésta se la puedan transmitir a los. Entonces, el buenos padres tiene que ser un resultado, no es la búsqueda. La búsqueda tiene que ser una relación cada vez más creciente con Dios, que se traduzca después en la manera en la que van a tratar o trasladar eso con los hijos. Es un enfoque totalmente distinto, hermanos. ¿Por qué? Y nótenlo por qué. Es el punto del cual se habla desde la lección que se estudió la semana, preparándonos para la eternidad. ¿Cuál es nuestro tema general? Llevando a los niños a Jesús. ¿Por qué ese es el enfoque? Porque no nos estamos preparando como esperaría una escuela para que nada más vivan en este mundo, sino que hay que prepararlos para la eternidad. No es nada más para aquí. Y si nada más se les prepara para aquí, para este mundo, pues lamentablemente, ¿qué va a suceder después? ¿A qué papá, a qué mamá le gustaría ver desde el cielo que su hijo o su hija se fue al infierno? A ver. ¿Verdad que no? Entonces, este es el punto y este es el enfoque que le da aquí Moisés. Moisés está preocupado, así como estudiaron en la lección en la semana, hermanos. Está preocupado porque él ya está viejito. ¿Se acuerdan cuántos años tenía aquí? No, hermana, de 80 salió de allá. 120 años. Acuérdense que tenía 80 cuando el Señor lo llamó y le dijo, sácalos. Ya después aventaron todos los 40 siguientes. ¿Cuántos años tenía ya Moisés? Ya le daban su pensión del bienestar, hermano. Desde hacía buen rato. Entonces, él ya sabe, porque Dios sí se lo anticipó, que no iba a pasar
Él quería, de hecho, antes de que llegara aquí, le está rogando a Dios, dice que le ruega a Dios que le dé, pues imagínense 40 años y luego para que no pase, ¿no? Y pidió, rogó al Señor. Fíjense, siendo Moisés, también hay que tener cuidado de esto, los tremendos privilegios que tuvo Moisés. Bueno, pues Dios le dijo, no vas a pasar, te dije que no vas a pasar, y ya, hasta el Señor le tuvo que hablar fuerte, no vas a pasar. Él sabe que va ya a morir. Este es como su último testamento, preocupado por esa razón. Después de que él muera, ¿qué iba a pasar? ¿Tenía razón en esa preocupación? Pues lo que leemos más adelante de la Biblia, definitivamente. Es más, ni necesitamos más adelante, tan solo con leer atrás, nos damos cuenta que sí, él tenía muchas razones para estar preocupado, y le preocupaban las generaciones que seguían. Y si se fijaron en lo que acabamos de leer, se refiere a ellas constantemente. Le dice a ti, a tus hijos, ¿y qué? A tus nietos. Su preocupación no solamente era por ellos, los que estaban en ese momento con él, que por cierto, ¿se acuerdan que ya todos los que salieron con él, pues prácticamente todos ya, nada más quedaban? ¿Se acuerdan quiénes? Caleb y Josué, que también ya eran unos, también ya recibían su pensión. Acuérdense, es interesante porque a veces le ponen, nuestras iglesias acostumbran ponerle a la sociedad de jóvenes Josué, por el joven, pero pues no tenía ya de joven no tenía mucho, nada. Bueno, notemos esto, hermanos, porque en esa preocupación vamos a leer en todos los capítulos de Deuteronomio, todos ellos, algo que a lo mejor nos puede extrañar, porque ya están a las puertas de la tierra prometida, y él no les da instrucciones sobre la tierra. ¿Sobre qué pudo haberles dado instrucciones? Ya van a entrar. Es más, a lo mejor tu hijo ya va a trabajar en algo donde tú trabajabas, ¿no? Y le dices, ¿qué le dices cuando va a entrar allá? Pórtate bien, puede ser. ¿Qué otra cosa le dices? A lo mejor eso. ¿Qué cosa le dirías? Eso sería muy bueno que se dijera, pero yo creo que no lo he escuchado demasiado. ¿Qué cosa le dices? Lo que has aprendido, hazlo bien. Muy bien. ¿Qué otras cosas? A ver, hermano, lo vayamos pensando algo. ¿Qué? Pues es que según el oficio no me empieza a dar recomendaciones de, por ejemplo, si uno es carpintero, dónde comprar la madera, Muy bien. cómo escogerla, cómo ponerla a secar, cosas así. Muy bien. Sí captamos. O sea, empiezas a dar instrucciones de acuerdo a eso. Van a entrar a la tierra. A lo mejor una preocupación inmediata así que pudiera tener es que ¿qué es lo que van a pasar entrando? No les van a dar las cosas fáciles, ¿qué es lo que van? Entonces, ¿qué pudieran pensar? ¿De qué darle instrucciones Moisés? Ponerse a entrenar. Algo así, ¿no? ¿Cómo van a hacerle para que vayan y peleen allá? Porque eso es lo que venían a enfrentar. Nada de eso en absoluto. Ustedes ven todo el Deuteronomio y no les dice absolutamente nada de planes de batalla. Cuando tomen tal lugar, construyan tales edificios, ni una sola instrucción sobre la construcción, ni una sola instrucción sobre la agricultura, sobre el pastoreo, sobre cualquiera de las cosas que iban a hacer por allá. Nada de eso, en absoluto nada. La única preocupación que tiene Moisés, lo más importante que está en su cabeza, es el papel que tiene la familia en la formación de esa generación, tanto la que está como las que vienen.
Por eso les dice tú, acuérdense, esa generación no es la que salió de Egipto, esa ya es una nueva generación la que tiene Moisés. Y esa nueva generación ya tiene otra en camino, ya están. Y así. Entonces, no era para menos, este pueblo está a punto de entrar en una tierra pagana totalmente, y obvio, pues su atención se centra en la familia. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, hermanos. Nadie tiene más potencial para influir en la relación de un niño hacia Dios que sus papás. Nadie, buena o mala. Y nada más que no olvidemos también que nadie puede tener también más potencial de influencia sobre los papás que la iglesia donde se congrega. ¿Ok? Y entonces se hace como un círculo virtuoso. Cuando tienen buena influencia y a la vez pueden transmitir buena influencia. Eso es algo muy, muy importante y muy necesario que nos va a destacar Moisés en estas líneas que tenemos, y nos va a presentar como así, como no queriendo, hermanos, lo que le llamaríamos a lo mejor un verdadero manual para padres, una serie de principios de los cuales vamos a tomar 3 rápidamente. Vean ahí, ¿cuánto aguantan todavía? ¿Ven que va a haber discada al rato? Número 1. Uno de esos principios: haz de Dios el centro. Haz de Dios el centro. Hay que aprender por qué Dios debe ser central, y eso es necesario para todos nosotros. Entonces, aquí en estos primeros versos que tienen, con el que inicia el capítulo 6, encontramos a Moisés. Moisés manda tomar nota de algo básico. Fíjense, esa redundancia se refiere simplemente a lo que Dios dice, para que vean ustedes por qué es así de importante. Todo eso, mandamientos, estatutos, decretos, todo eso, hermanos, implica lo que Dios dice. Verso 1: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. ¿Qué es lo que nos indica así de inmediato? Que se mantenga a Dios y su palabra en el centro de todo lo demás. ¿Qué más? Vean verso 2: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos. Vean otra vez, que yo te ordeno. Pero noten aquí la preocupación intergeneracional. Tú y tus hijos y tus nietos, ¿cuándo? Y luego, ¿para qué? Hay varios para qué, y aquí está el primero. ¿Para qué? Tus días sean prolongados. ¿Qué es lo que nos indica entonces en el verso 2? Entonces, la primera cosa es que Moisés manda tomar nota de esta lista, hermanos, es mantener a Dios y su palabra en el centro de todo. En el verso 2 tenemos una segunda cosa, que es desarrollar lo que le llamaríamos un temor saludable. ¿Qué es lo que le dice? Para que temas al Señor tu Dios. ¿Qué es un temor saludable? Si captamos ese término, Dios quiere que tengamos un temor correcto hacia Él. No sé si eso nos suene raro, porque luego lo mencionamos mucho, a lo mejor lo cantamos, pero ¿qué tanto logramos entender? Miren, ahí en sus notas tienen un pasaje de Éxodo 20, donde dice Moisés al pueblo, porque el pueblo estaba sumamente atemorizado. El capítulo en el que está enmarcado este verso nos habla de que Dios está en
pues manifestando su presencia allí en el monte Sinaí, y el monte Sinaí echaba humo, se veía como si estuviera incendiado totalmente. Dice la Biblia que sonaba fuerte como sonido de bocina, dice como sonido de trompeta, así fuertísimo, se oía una voz ensordecedora, el sentido era tan fuerte, la tierra misma temblaba y salían truenos, relámpagos en medio de esa manifestación divina. Imagínense lo imponente que era eso. Entonces el pueblo, al estar presenciando eso, se echa para atrás, se mantiene a muy prudente distancia y le dice a Moisés, vete tú, te escuchamos a ti. Dice, no vamos a escuchar a Dios porque vamos a morir. Fíjense de qué miedo tenían. ¿Cuántos quieren decir, yo quiero escuchar a Dios? Bueno, ellos tuvieron esa prueba. ¿Y qué querían? No es fácil, ¿eh? Es que cuando oigan que Dios me dijo, no sé qué, le ha de haber pasado alguna experiencia similar así. No creo. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo se empieza, a ustedes lo leen ahí, lean después todo el pasaje, se empieza a echar para atrás, y entonces mandan a Moisés y le dicen, mejor te oímos a ti. No queremos oírlo, se llenan de un temor. Pero vean lo que dice Moisés. No teman, dice, está interesante porque parece contradictorio lo que dice el verso. Porque Dios ha venido para ponernos a prueba, ¿y para qué? Por un lado le dice no teman, pero por otro lado, para que su temor, ¿qué? Permanezca en ustedes. O sea, eso que estaban viendo de Dios es para qué? Para que el temor de Dios se mantuviera en ellos, permaneciera. ¿Para qué? ¿Pero para qué? O sea, cada vez que les dieran ganas de pecar, que recordaran eso. Esa es la idea. Recordaran lo que había pasado ahí, qué tremendo había sido, de tal manera que mejor dijeran, no voy a encontrar con Dios así, me va a pegar una regañada de esas. Sí vamos captando la idea del temor, el temor que necesitamos cultivar. Este del que nos dice ahí, verso 2, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Ese temor saludable es vivir una vida de reverencia ante Él. Cuando eso pasa, hermano, pues todo lo demás empieza a ocupar el lugar que le corresponde. A veces, fíjense que podemos pecar de tener una idea muy familiar de Dios. Muy tan familiar que perdemos el temor que necesitamos tener. ¿Sí me explico? Es importante recordar que o sea, que Dios nos ama. Es importante recordar cómo nos ha rescatado, cómo nos perdona, pero nunca debemos de olvidar que necesitamos tenerle temor. Que eso no significa que es bonachón y que podemos andar haciendo lo que se nos ocurra. Tener temor. Bueno, esa es una manera de enseñar. ¿Y qué más dice en ese verso 2? Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días... ¿Qué implicará esto, hermanos? Nada más que vivamos como Moisés 120 años. Porque ese es un resultado.
no necesariamente vivir mucho significa vivir bien. Yo creo que de eso nos damos cuenta, ¿no? Hay quien puede vivir mucho tiempo y vivir en la desgracia y ay. No precisamente la vida le representa un placer. ¿Han conocido personas que viven enfermas? ¡Qué horroroso! No sé cuántos de ustedes conozcan a la hermana Pepis, probablemente la hermana Rosy. ¿Sí sabe el problema de salud que tiene? Sí, todavía estoy en contacto con ella. Pero es horrible eso que tiene. Sí. Es una enfermedad que cualquier roce en la piel es dolor. Cualquier cosa. Mi hermano lleva ya años. Por la gracia de Dios conoció del Señor y lo que le ha permitido sobrellevar esa situación todos esos años. Y de veras, cuadros de dolor horrorosos ha sido sufrido en el Señor. Pero hay personas que no tienen nada de eso y tienen una enfermedad así. Es terrible. Entonces, no necesariamente vivir mucho es algo bueno. Pero recuerden ustedes que la Biblia, cuando se refiere a la vida es la vida que se tiene en Dios, no se refiere a la vida X. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que su vida sea abundante, no está refiriéndose a cuántos años vamos a tener, sino la vida que viene como resultado de estar en comunión con Dios. Eso es algo muy distinto. Fíjense que ahora que estábamos en el Génesis, llegó una persona a un estudio que estaba dando, precisamente estudiando Génesis, y se le ocurrió decir, ya ven que llegamos al capítulo 3 y que estudiamos así, ¿cuál es el tema? Todas las implicaciones, ¿no? Y entonces dice esta persona, no hombre, pero si no hubiera caído la vida hubiera sido bien aburrida. ¿Se fijan? Ese es un punto de vista bien paganón. ¿Por qué? Porque pues, se supone que todo lo divertido, la parranda, todo lo divertido, es porque el hombre ya pecó. Nada más le comenté, mira, cuando veas las imágenes de los niños de Etiopía o de esas zonas de África en el puro huesito, checa que piensa que bueno es que el hombre haya caído. Cuando escuches una noticia de que abusaron de un niño, o que están tratando y metiendo, no sé si han escuchado ustedes que un grupo de delincuentes aquí en México que agarraban niñas y las secuestraban para prostituirlas y les ponían un chip para que nunca así de película, les inyectaban, no sé qué hacían, les colocaban un chip, de manera que no había manera de que se les escaparan a ese grupo delincuencial. Y los horrores, salió en una revista, estaba viendo el testimonio de una mujer que por ciertas circunstancias y porque ya la habían dado por muerta, salió de eso, y es la que relata todos es horroroso lo que un ser humano puede hacer hacia otro, horroroso, inimaginable. Uno no puede pensar cómo puede pasar por la cabeza de una persona tanta suciedad
que le haga a sus semejantes. Bueno, ¿eso cómo vino? Eso es lo que nos dice el Génesis 3. Toda esa basura que vemos, hermanos, que puede llegar a hacerse, tiene que ver con lo que dice ese capítulo. Así es que la vida no es eso. La vida entendida como la vida abundante que dice Jesús, obviamente nada tiene que ver con eso. Pero es parte de lo que dice él, que vendría como resultado en los versículos 1 y 2. Tú, tus hijos, tus nietos, para que sus días sean prolongados. No se refiere nada más a que vivan mucho, sino a que vivan bien. Y esa vida bien tiene que ver o empieza o tiene su centro en la comunión que se tiene con el Señor. Después tenemos, hermanos, que Moisés define la relación que el pueblo de Dios debe tener con Dios. ¿Cómo la define? Bueno, podemos ver así de inmediato pues ya el marco que nos da de estar guardando su palabra, vivir en la comunión con Él, y hay una palabra que va a estar reiterando constantemente, que va a decir escucha. Pero quiero que pongan atención, esto no corresponde a este punto, pero quiero que vean ese verso 4. Voy a brincar un poquito porque voy a tener que recortar lo que voy a presentarles ahorita. Verso 4 dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vamos a decir que aquí Moisés define la relación que el pueblo de Dios debe tener con Dios. Aquí en esta pequeña frase, cuando dice escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, si se acuerdan ustedes en la lección de la semana, esta parte es muy importante. Hasta hoy en el pueblo de Israel, este verso es central. Esto se convirtió casi en su himno nacional, por decirle de alguna manera. ¿Qué es el llamado? Primero es un llamado a la fidelidad cuando dice escucha, oh Israel. ¿Qué es lo que implica, hermanos? Se convirtió esta frase o este llamado como una declaración de fe, es como un juramento de lealtad a Dios cuando dice: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo tomaron tan así, tan a pecho, hermanos, que este llamado, después, si ustedes quieren, se trivializa o lo que tendemos a hacer los seres humanos, pero era la primera oración que le enseñaban a un niño judío, a un niño de Israel. Lo primerito que le enseñaban era esto, a decir lo que ustedes leen en el versículo 4. Querían enseñarle primero esto como declaración de fe y como juramento de lealtad al Señor. Así como les da las instrucciones aquí ¿se acuerdan de eso de que al levantarte, que al acostarte, cuando vayas por el camino? Bueno, al niñito israelita se le enseñaba a decir esto. Era la primera oración que se le enseñaba a decir, y después era lo que los papás le llevaban. Antes de que se durmieran, tenía que decir esto. Y cuando se levantaba, lo primero que tenía que decir era esto: oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Noten todo lo que abarca entonces. ¿Por qué? Hay palabras en la Biblia que tienen un sentido más allá. Por ejemplo, eso de escucha. Escucha no solamente es escuchar, sino es obedecer. O sea, si uno le quería decir a un niño obedece, tenía que decirle, literalmente le decía escucha, pero en eso es obedece. Es la misma palabra para obediencia. Si le querías decir obedece, tenías que decirle, sonaría igualito, escucha, ¿ok? Significa escuchar con atención, con inteligencia, hermanos.
y con la intención de hacer lo que está uno recibiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Llama a vivir y amar a Dios. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios. Todo esto es tan importante. Él es uno, es tan relacional, Él es nuestro. ¿Cómo le dices? En el verso 5, al Hijo, amarás al Señor, ¿qué? ¿Qué dice entre el Señor y Dios? ¿Al Señor qué? ¿Sí lo está leyendo, verdad? Tu Dios. ¿Qué le dices al niño? ¿Amarás al Señor qué? Tu Dios es personal, es relacional. Tienes una relación con Él. Puedes disfrutar de intimidad con Él. Es cuando le dicen tu Dios. Y esto pues implica muchas cosas para nosotros, porque necesitamos, hermanos, dejar claro lo más que podamos la idea que nos presentan las Escrituras y que nos ha presentado la Iglesia a través de los siglos acerca de Dios, la idea lo más diáfana posible, lo más clara, porque tenemos tantas ideas de Dios tan extrañas, tan raras, las podemos escuchar en todo momento. Ahora, los que estuvieron conmigo en el seminario, escuchábamos a una persona hablando de ideas de Dios muy extrañas, tomadas de acá y de allá. Entonces, decirle a alguien, enseñarle a un niño, oye al Señor, tu Dios es tan crucial, que no tengan ideas extrañas, de veras raras, que piensen de Dios algo raro. Necesitamos venir a las Escrituras y ver qué es lo que nos dice ellas acerca del Dios que adoramos. De verdad, muchas veces no tiene nada que ver con lo que se piensa que es Dios, o la manera en que se dice que es Dios. Entonces, llegar ahí, decirle a un niño o a una generación de niños estas palabras, necesitamos tener muy claro, tal vez no tenemos el tiempo para definir aquí lo más posible este término porque es muy grande. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el que nosotros le digamos de Dios a una persona? ¿Qué cosas puede decirnos? ¿Qué nos dice la Biblia? A ver, por ejemplo, ¿qué nos dice la Biblia que es Dios? Recordemos un poquito. Muy bien, eso es una de las cosas más socorridas. ¿Qué más? Creador, dueño de todo. ¿Qué más? Todopoderoso, muy bien. Misericordioso. ¿Qué más? Omnisciente. Nada más que si le dices a un niño eso, primero le dices qué es eso. ¿Qué más? Yo diría que para qué nos creó Dios. No, pero aquí hay que definir Dios. La idea de Dios, ¿qué es? ¿Quién debe de pensar de Dios? Santidad. Que es justo, que es santo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que debe entender. ¿Qué más? Un único hijo que mandó para salvar. Bien, hablamos ahí de su hijo. Vamos con proveedor. Victorioso, ya estamos viendo las canciones. Pero piensen, ¿dónde? Cuando Dios nos da algo bondadoso, no, pero piensen, porque hay oportunidades siempre. Una que recuerdo mucho, porque aquí está el hijo que protestó. Fuimos a de
diversión, pero estaban chiquitos, ni se ha de acordar. Entonces, ¿te acuerdas cuando fuimos? Que regresamos y oramos, no, le estoy diciendo a su mamá y no. Veníamos regresando de la feria, ellos estaban chiquitos, teníamos aquí poco tiempo, y los llevamos a los juegos mecánicos y toda esa cosa. Estábamos en el devocional, vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió ir y si fueron ustedes a los juegos mecánicos. Cuando dije eso, y dice, ¿a poco también por eso? ¿Te acuerdas? Y su mamá se acuerda de él. Dijo, sí, también por eso. Cada cosa que tenemos aquí, ¿de dónde viene? Tenemos que recordar y tenemos que apuntar hacia quién es. ¿Quién es el ahora? También tenemos que recordárnoslo, porque también a nosotros nos hace bien tener eso presente constantemente, hermanos. Entonces, eso es parte de lo que está presentando Moisés cuando les dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, como vieron, apenas estamos abordando el primer asunto. Así es que por hoy vamos a dejarlo allí porque no quiero saturarlos. Nada más anoten lo que tiene el número 2, vive lo que Dios dice, que son los versículos 3 y 4. Y el otro, ama quien es Dios. Vive lo que Dios dice. ¿Ustedes creen que eso se ve? Sí, se ve. Y los niños, hermanos, tienen una facilidad de detectar eso. Híjole. Me estaba acordando de una anécdota de un pastor, una anécdota real. Estaba hubo al hermano menor, había dos hermanitos, y esta familia joven llevaron el niño a bautizar. Llegaron, bautizaron al niño y cuando iban regresando, el niño mayor, el hermano mayor, estaba llore todo el camino. Iba llorando todo el camino y su mamá le preguntaba: ¿qué tienes? Ahí sentado en la parte de atrás del auto. Y el niño no decía nada más, seguía llore, y su mamá vuelve ahí: ¿qué tienes? Porque no le decía. Y seguía: ¿qué tienes? Nada. Hasta que pues ya de repente dice el niño ya un poquito más calmado, dice: es que, y ahí sollozante, es que el pastor dijo que quería que nos criáramos en un hogar cristiano. Y el papá le dice: ¿y eso? ¿Y entonces? Y dice: pues es que yo no me quiero separar de ustedes. ¿Qué había pensado el niño con lo que el pastor dijo? Obviamente eso se enteró el pastor porque fueron luego a ver que los ayudara. Pero ojo con eso, hermanos, eso es lo que tiene que ver con el número 2. Y ama a quien es Dios. Recuerden lo que constantemente va a señalar en este pasaje. Dios quiere nuestra devoción exclusiva, intensiva. Eso es lo que nos presenta aquí. ¿Cómo hay que amarlo? Dice: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Fíjense, circulen, circular esa palabra fuerza, porque literal no está la palabra fuerza en hebreo. Significa algo así como con toda nuestra plenitud. ¿Quieres amar a Dios? Ámala con toda tu plenitud. Algo así es lo que quiere decir esa palabra. ¿Y qué significa eso? Que debemos amarlo con todo lo que tenemos, con toda la devoción de nuestro corazón.
toda la pasión de nuestra alma, con toda la plenitud de nuestra vida, con todo, simplemente con todo. Y Dios quiere que su palabra también esté en nuestro corazón. ¿Qué es lo que dice el verso 6? Estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Todo Israel sabía que Dios había puesto la ley ¿en dónde? No, ¿dónde las había puesto? En unas tablas de piedra, ¿no? ¿Se acuerdan que primero las primeras que le dio las rompió Moisés bien enojado? Y después le dijo que las volviera a cortar y otra vez. ¿Y se acuerdan dónde pusieron esas tablas de piedra? Adentro del arca. Muy bien. Entonces, ojo, porque todo mundo sabía que la ley de Dios, su palabra la había dejado en unas tablas de piedra, pero Moisés les dice que donde las quería Dios, interiorizadas en ellos. No aquí, ahora ya no las tenemos en tablas de piedra, ¿dónde las tenemos ahora? En unas hermosas Biblias. Miren qué bonita está la mía. De presumido. Pero ¿saben qué? Por muy bonita que esté, Dios no quiere que la tenga aquí, ¿verdad? No quiere que usted la tenga aquí en las manos, quiere que esté en su corazón. Ahora, todo esto que acabamos de decir, hermanos, para cerrar, todo esto que estamos hablando ahorita, ¿es fácil o difícil? Sean bien honestos, ¿es fácil o difícil? Poquito difícil, medio difícil, muy difícil. ¿Cómo es? ¿Posible o imposible? ¿En serio? Si es muy difícil, entonces ¿cómo es posible? O sea, es muy difícil, pero es posible. A ver. Sí. Muy bien, pero ya nos estamos yendo a otro plano, ¿no? Porque si ya no somos nosotros, entonces, si decimos por qué Él obra, entonces, ¿qué pasó? Ya no es nuestro caso, ¿no? Pero eso no está tan mal. ¿Qué es el Evangelio? Pregunta, ¿el Evangelio es lo que yo hice por Dios o lo que Dios hizo por mí? Fíjense qué diferente, ¿eh? El Evangelio entonces, ¿qué es? ¿Lo que Dios hizo por mí o lo que yo hago por Dios? Muy bien. El Evangelio es lo que debemos hacer por Dios. A ver. ¿Es un mensaje de lo que debemos hacer por Dios o es un mensaje sobre lo que Dios ha hecho por nosotros? Eso constantemente necesitamos traerlo a cuenta. Si decimos, alguien la regó como papá, ¿quién levantaría la mano? Sin miedo. A ver. ¿Eso qué nos trae? Saber eso que nos trae. A lo mejor nada, es lástima, pero sí que nos trae. Hay una palabra con C. Sí, con C. Culpa. ¿No se ha sentido usted a veces culpable? De haber hecho esto de otra manera. ¿No se ha sentido así? Ahora, regresamos al mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Lo que yo debo hacer por Dios, o el mensaje del Evangelio es lo que Dios ha hecho por mí. Sí,
sí notamos por qué necesitamos el Evangelio. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por mí? Lo que yo no puedo hacer. Entonces yo puedo venir al Señor con eso, ¿verdad? Claro que nunca orgulloso, claro que siempre arrepentido, y decirle: Señor, pues mira, aquí estás. Y entonces en ello, sí, porque descansamos en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces esa es una parte. ¿Y qué pasa? Pues todavía tenemos vida, todavía tenemos oportunidad de mover cosas, de hacer cosas y de buscar su dirección. Entonces, ahí tenemos otra oportunidad, pero no solamente otra oportunidad, un enorme privilegio. También me enseña la Escritura que lo que yo no puedo hacer por mí, ahí entra lo que decía Ramón hace ratito. ¿Qué cosa? Él sí lo puede hacer a través de mí. Yo no puedo poner su palabra así, grabármela acá. Me es más fácil cargarla aquí. Pero ¿cuál es la promesa del nuevo pacto? Capítulo 31 de Jeremías, ¿se acuerdan? Dijo Dios: pondré mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón. O sea, ¿quién hace una obra ahora interiormente en nosotros? Es Él. ¿Quién nos enseña ahora? No significa que quitemos nuestra lectura de las Escrituras, pero interesantemente, hermanos, más allá hay una obra de Dios que hace que esas Escrituras cobren vida en el interior de nuestros corazones. Entonces, notemos esto, por favor. Todos podemos vernos aquí a la luz de lo que nos enseña la Biblia y pensar: chispa, pues está lejos de mi capacidad. Puede venir la culpa por lo que no hemos hecho, lo que hemos hecho mal. Puede venir el miedo porque pensamos: ay, esto va a estar muy lejos de lo que yo puedo hacer. Nada de eso tiene validez delante del mensaje del Evangelio. A través del mensaje del Evangelio recibimos el perdón que necesitamos y recibimos también la capacidad que no tenemos. ¿Y saben qué? Eso es parte, hermanos, de lo que recordamos en este momento. Es parte de lo que tenemos en la mesa del Señor. ¿Para qué creen que nos dejó el Señor Jesús el pan y la copa? No nada más es para que recordemos y lo hagamos en memoria de Él, sino para que tengamos presente que a través de Él tenemos todo. ¿Qué es lo que nos recuerda? Lo que Él sufrió. Nuestros errores en cualquier área de nuestra vida nos recuerdan estos elementos, hermanos, que por eso fue a la cruz, para que esas cosas nuestras fueran totalmente perdonadas, para que cada vez que viniésemos a Él en arrepentimiento y fe al pie de su mesa, recordábamos que tenemos su perdón. Pero también nos dejó algo que nos alimenta. ¿Qué es lo que hace el alimento en nosotros? Si no comiéramos, ¿qué? Nos dejó algo que nos alimenta para recordarnos que nos nutrimos de Él para vivir la vida que por nuestra propia fuerza no podemos vivir. Eso es cada vez que venimos a la mesa del Señor. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué necesitamos? Piénsalo, no sé, puede ser en algún área de la que platicamos ahorita para nuestro ejercicio de padres. Puede no ser eso, puede ser otra la necesidad. ¿Cuál es? Bueno, el Señor nos dejó estos elementos para que constantemente recordamos que a través de Él tenemos todo.
perdón y fuerza, perdón y poder. Así es que les invito a que se pongan de pie para que podamos, hermanos, tener este momento y participar de la comunión. Escuchemos así de pie lo que nos dice la Sagrada Escritura. Nuevamente, hermanos, es importante que lo recordemos, lo que nos dice la Sagrada Escritura acerca de este tiempo que celebramos. Es, a diferencia de los otros apóstoles, hermanos, al apóstol Pablo le fue revelado esto directamente por el Señor. Él no estuvo en el aposento cuando él instituyó la cena, y él dejó para nosotros este registro inspirado por el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que le fue dada al apóstol Pablo, dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Quiero invitarles a que inclinen su rostro, hermanos, y diríjanse cada uno al Señor. Hace un momento en nuestra celebración, en nuestra adoración, se nos llevó a orar en arrepentimiento, en orar de confesión. Sin embargo, pues nuevamente, por favor, tómese este momento para que usted se dirija al Señor, y si hay algo de lo cual pedirle perdón, tráigalo hoy a sus pies, tráigalo en este momento, y que no haya absolutamente nada que estorbe en que usted participe de su mesa. Hable al Señor, hermanos, diríjase al Señor. Hay algo que estorba, pídale que se lo quite, y al salir de este lugar, pues que ya tenga usted libertad de cualquier cosa que sea, cualquier cosa que le estorbe su comunión con Él. Ore al Señor, ore allí en su corazón. Dice su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confíe en eso. Deje su vida en sus manos. Señor, te agradecemos que nos das la oportunidad nuevamente de estar aquí, Señor, como pueblo tuyo, trayendo nuestras vidas delante del trono de tu gracia, Padre Santo, para suplicar tu perdón de todo aquello, Señor, en lo que te hayamos ofendido. Permite, Señor, que la sangre de nuestro Salvador nos limpie de todo pecado, de toda cosa que estorbe, Señor, nuestra comunión contigo. También, Señor bendito, te rogamos que nos des la bendición, Señor, de la presencia espiritual de nuestro Salvador en estos elementos que hoy consagramos en tu nombre. Te rogamos, Padre, que tú los consagres
que tú les des el uso sacramental, Señor, que estableciste. Y así, Señor, participemos de ellos. Que en esta hora, Padre Santo, nos alimentemos espiritualmente de nuestro Salvador Jesucristo, como Él nos lo dejó. Y que se cumpla, Señor, la palabra que Él decía. Y que ahora nos dice a nosotros: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ayúdanos, Señor, a no olvidar que esas palabras de nuestro Salvador significan tanto e implicaron tanto para Él. Su sufrimiento, su dolor, su angustia, su quebrantamiento, Padre Santo, físico y espiritual, tan terrible, tan inimaginable, para que pudiera sellar lo que estos elementos encierran, Señor, y prometen y apuntan hacia lo que señalan. Te agradecemos, Padre, por darnos esta bendición y este privilegio. Te rogamos que tú bendigas, Padre Santo, la participación de todos los que habrán de pasar a esta tu mesa. Y también, Señor, si alguna persona aquí no habrá de participar, te rogamos, Padre, que también hables a su corazón, para que no tenga en adelante ningún impedimento o aquello que lo detenga, Señor, a hacerlo hoy. Queda con nosotros, Padre Santo, que tu Hijo amado, bendito Dios, sea en todo tu pueblo en esta hora. Te lo rogamos en su nombre y en sus méritos. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a los que van a participar, que se mantengan de pie para que les puedan hacer llegar el elemento. Recuerden que todos lo mantenemos en la mano hasta que nos es entregado, para que todos juntos participemos. La razón es que en la Biblia, 1 Corintios capítulo 10, nos dice el apóstol Pablo que representa la unidad también de su iglesia. Por eso es que hacemos eso, por eso es que todos juntos participamos a la misma vez. Así es que los que van a participar de la mesa del Señor, les invito a que se queden de pie y vamos a proceder. Los que no, pues pueden ocupar su lugar. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, el día que fue entregado, hermanos, antes de ello, con sus discípulos partió el pan. Con ello les decía que su cuerpo iba a ser quebrantado, iba a ser roto, para que ellos pudieran ser salvos. Les dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Todas las veces que coman de él, háganlo en memoria mía. Por favor. En memoria de ti, yo vengo, de tu pan quiero comer, y a tu mesa
Nuestro Señor Jesucristo dijo, hermanos, esa noche, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Cuando coman de él, hagan en memoria de mí. No olvidemos, hermanos, la razón. Comamos. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo tomó también la copa y a la vista de sus discípulos pues les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramado. No olvidemos, hermanos, este punto: la sangre de nuestro Señor Jesús fue derramada para que nuestros pecados fueran perdonados. Háganlo en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a orar con hermano. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque habiendo fallado, Señor, muchas veces, habiendo cargado, Señor, una culpa, Señor, a causa de la caída, a causa del pecado que murió en nosotros, al darnos cuenta que no podemos hacer nada por nosotros mismos, Señor, podemos descansar en ti, podemos descansar en tu obra y en ese sacrificio por medio del cual nos das vida, Señor. Gracias porque nos permites acercarnos a tu mesa, nos permites recordar, Señor, esa victoria que tú has tenido sobre la muerte. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por permitirnos servir en tu reino también, Padre. Te suplicamos que te quedes con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias a Dios. El Señor nos llama en este tiempo a que respondamos a Él en gratitud con nuestras ofrendas. Y primera cosa que nos dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no desde mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios nos llama a que vengamos preparados a entregarle nuestras ofrendas, también en consagración a Él por lo que Él ha hecho con nosotros, lo que Él nos ha dado, y también en que en respuesta a Él tenemos nuestro servicio, nuestros dones y el tiempo que Él nos ha dado aquí en este mundo. Así que, en lo que pasan a ofrendar, entonamos este canto.
Señor, te agradecemos porque en este día hemos recibido de ti, Señor, muchas cosas, por perdón, paz, sobre todo también de tu palabra, Señor, que nos guía y que es de edificación, Señor, para nuestras vidas y que nos prepara para la eternidad, Señor. Y te pedimos que nos guíes, Señor, y que estas palabras también que hemos entregado a ti sean de bendición, Señor, para tu iglesia, para el cuerpo, Señor, que tú formaste, Señor, y que también, Señor, sea para la obra en la que nos has llamado de llevar tu palabra a aquellos que no la conocen. Te pedimos, Señor, que nos ayudes también en este tiempo que tendremos al finalizar esta celebración de comunión y para nuestras mamás, y también de despedida hacia el lugar donde tú nos has llamado a estar. En nombre de Cristo Jesús. Amén.